La primera vez que mi hijo me preguntó que si iba a dejar la casa, ya llevaba meses acostándome con otra mujer. Y lo peor es que él me preguntó como si ya lo supiera. Hay historias que empiezan con una infidelidad. Esta no. Esta empezó mucho antes, cuando un hombre dejó de sentirse feliz en vez de hablarlo. Decidió esconderse. Bienvenidos a Encuentros Casuales. La primera vez que besé a Laura, tenía el anillo de matrimonio guardado en el bolsillo de pantalón. Ni siquiera sé por qué me lo quité. Tal vez porque me incomodaba sentirlo mientras hablaba con ella. O tal vez porque una parte de mí ya sabía exactamente hacia dónde iba todo. La conocí en una fiesta de la empresa. Yo casi nunca iba a esas cosas, pero mi esposa insistió tanto que terminé aceptando. Decía que últimamente yo parecía un hombre derrotado, que caminaba por la casa como alguien que ya no esperaba nada del día siguiente. Y tenía razón. Laura llegó tarde. Era la hermana menor de mi jefa, más joven que yo, divorciada, directa para hablar de esas mujeres que no intentan agradarle a nadie porque ya aprendieron a estar cómodas solas. Terminó sentándose a mi lado porque no conocía a casi nadie. Empezamos hablando tonterías normales, de trabajo, música, gente insoportable de la oficina, pero hubo algo raro desde el principio. Yo sentía que ella me miraba como si todavía fuera interesante. Y cuando uno lleva años sintiéndose invisible en su propia casa, eso pega duro. En algún momento me preguntó que si yo tenía hijos. Le dije que 2. No me preguntó si estaba casado. Y yo tampoco le dije. Después empezaron las canciones viejas, las pegajosas, la que hace que la gente se acerca más de la cuenta cuando ya tomamos suficiente alcohol para bajar la guardia. Bailamos una vez, después otra, y así sucesivamente. Y yo sentía algo que no sentía desde hace años. Ganas de gustarle a alguien otra vez. Antes de irse, me pidió el número. Recuerdo perfectamente que dudé unos segundos. No porque estuviera pensando en mi esposa. Dudé porque ya sabía que si le daba el teléfono, algo se iba a romper. El primer mes fue inofensivo. O eso me decía yo mismo para dormir tranquilo. Memes, audios, conversaciones larguísimas de madrugada mientras mi esposa dormía al lado mío. Empecé a inventar reuniones para verla. Almuerzos rápidos, café que duraban 3 horas, caminatas estúpidas donde hablábamos de cualquier cosa menos de lo importante. Ella me contaba lo mal que terminó su divorcio. Yo le hablaba de mi matrimonio como si estuviera describiendo un mueble viejo que seguía en la sala porque daba flojera sacarlo. Nunca dije que fuera feliz, pero tampoco le dije que quisiera irme. Mi esposa empezó a notar rápido, y no porque encontrara mensajes ni fotos. Hay cosas que una mujer siente antes de tener pruebas. Una noche me preguntó directamente si había alguien más, y yo le dije que no. El problema es que técnicamente todavía era verdad, pero emocionalmente ya estaba metido hasta el cuello en algo que no sabía controlar. Laura empezó a ponerse intensa después del segundo mes. Quería verme más seguido. Me llamaba a cualquier hora. Una vez hizo una videollamada mientras yo estaba en el baño. Y mi hijo pequeño contestó el teléfono. Cuando salí del baño, vi a mi esposa mirando la pantalla. No dijo nada. Y eso fue muchísimo peor. Porque cuando alguien grita, al menos sabes dónde está la explosión. Pero el silencio te deja imaginando todo lo que la otra persona ya entendió sola. Laura se disculpó después. Yo respondí molesto, como si la culpa fuera de ella. Discutimos fuerte por primera vez. Y aún así seguí buscándola.
Creo que porque me había vuelto adicto a esa doble vida. Había algo enfermo en salir de mi casa sintiéndome un esposo agotado y a convertirme en otro hombre apenas cerraba la puerta del carro. Con Laura me sentía deseado. Con mi esposa me sentía observado. Y aquí viene la parte incómoda. Mucha gente cree que las infidelidades empiezan por el sexo. Mentira. La mayoría empieza cuando alguien disfruta demasiado la versión de sí mismo que solo existe al lado de otra persona. La situación empeoró cuando mi jefa empezó a sospechar. Un día me llamó a la oficina y me preguntó, demasiado tranquila, si yo estaba saliendo con su hermana. Negué todo, tan rápido que hasta yo mismo soné culpable. Ella ni siquiera discutió conmigo, solo me dijo, ten cuidado, Laura se apega rápido. Esa frase me persiguió todo el día, porque era verdad. Laura ya hablaba del futuro, como si existiera algo serio entre nosotros. Me enseñaba apartamentos, me decía que yo me veía muerto cada vez que volvía a mi casa. Una noche incluso me preguntó cuánto tiempo pensaba seguir viviendo, a medias. Yo no supe qué responderle, porque la verdad era horrible. Yo no quería dejar a mi familia, pero tampoco quería perderla a ella. Y ahí fue cuando empecé a convertirme en alguien que ni yo soportaba. Mentía para todo. Inventaba reuniones, tráfico, clientes, enfermedades. Llegué a pagarle el celular a mi hijo mientras me enseñaba un dibujo, porque Laura estaba llamándome por videollamadas. Todavía recuerdo la cara del niño cuando le bajé el teléfono sin siquiera mirarlo. Creo que ahí debí haberme detenido. Pero uno nunca se detiene cuando todavía siente que controla el desastre. Uno se detiene cuando ya hizo suficiente daño. La caída llegó un martes cualquiera. Laura apareció llorando en la empresa. Mi jefa salió furiosa de una reunión y me pidió entrar a su oficina. Cerró la puerta y me lanzó el teléfono sobre el escritorio. Era una foto mía dormido en el apartamento de Laura. Ella la había subido por error a sus historias privadas y alguien del trabajo hizo captura. Mi jefa no gritó. Eso fue lo peor de todo. Solo me preguntó, ¿tu esposa lo sabe? Y en ese momento sentí algo horrible. No por haber sido descubierto, sino por imaginarme que la mujer con la que llevaba más de 10 años podía enterarse de esa manera, como un chisme de oficina. Manejé hasta mi casa pensando en mentir otra vez, negarlo todo, decir que era una foto vieja, inventar cualquier cosa. Pero cuando llegué, vi los zapatos de mis hijos tirados en la entrada. Entendí algo muy simple. Llevaba meses destruyendo mi casa mientras fingía que todavía vivía dentro de ella. Mi esposa estaba sentada en la cocina, no llorando, no gritando. Y otra vez eso fue peor. Me preguntó cuánto tiempo llevaba pasando. Y por primera vez en meses le dije toda la verdad. Ella escuchó en silencio, completa, sin interrumpirme. Y cuando terminé, me hizo una pregunta que todavía no puedo sacarme la cabeza. ¿Valió la pena convertirte en ese hombre? No supe responder. Dormí en el sofá esa noche. A la mañana siguiente mis hijos casi no me hablaron. Y el menor, el mismo que había contestado aquella videollamada, me preguntó si yo me iba a mudar. Yo ni siquiera sabía qué decirle. Laura quería que me fuera con ella. Mi esposa quería que me fuera de la casa. Y yo entendí algo humillante. Había construido una vida donde ya sobraba ambos lados. Y al final me fui. Pero no con Laura.
alquilé un apartamento pequeño cerca de la oficina y pasé semanas viviendo solo, comiendo cualquier cosa, escuchando el eco del televisor prendido solo para no sentir silencio. Laura dejó de buscarme después de un tiempo. Creo que se cansó de esperar algo que yo nunca tuve el valor de darle realmente. Mi esposa jamás me perdonó y honestamente creo que lo más duro no fue perderla. Fue darme cuenta que durante meses me convencí de que solo estaba viviendo un encuentro casual, cuando en realidad estaba destruyendo lentamente todo lo que todavía me hacía sentir una persona decente. Hay errores que uno comete en un momento, pero hay otros que uno alimenta poquito a poquito hasta que ya no reconoce en qué se convirtió. Y eso da más miedo que la infidelidad misma. Y no olvides escuchar la siguiente historia en Encuentros Casuales. La puedes ver aquí, sobre cómo un esposo encontró por una línea en una servilleta una infidelidad. Nos vemos.